buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, comienzo por agradecer a nuestro querido amigo Luis García Montero, director de Instituto Cervantes, su presencia y la generosidad y siempre entrañable solidaridad del Instituto Cervantes con la UNAM para seguir esta misión gozosa de fortalecer el diálogo panhispánico a través de la interacción con la cultura mexicana. Agradezco también la presencia de Raquel Caldeya, directora de Cultura del Instituto. No puedo dejar de mencionar y agradecer el apoyo de la Embajada de México a su titular, Roberta Layuz, que lamentablemente en esta ocasión no podrá acompañarnos, pero está en su representación el ministro José Antonio Mendoza, director del Instituto de México en España. Muchísimas gracias. El encuentro de esta tarde realmente es un encuentro de lujo, porque conjunta a tres personalidades de la cultura de España y de México. Agradezco su presencia a Manuel Borja Villel, director de el Reina Sofía. Gracias, Manolo, por acompañarnos. Agradezco también la presencia de otro intelectual español como es nuestro amigo José María Lasalle, quien tiene una brillante trayectoria no solo como ensayista y como hombre de ideas, sino también como un hombre de instituciones vinculadas a la cultura y a la industria digital en su carácter de secretario de Estado de Cultura y de, ¿cómo se llama, Chema? Agenda digital, exactamente. Y para mí es especialmente grato y emocionante presentar a ustedes a un leal amigo de España, que es mi amigo y maestro Jorge Alberto Lozoya. Jorge Alberto Lozoya es una personalidad especialmente significativa en la constitución y consolidación del concepto iberoamericano. Es un hombre que a mi generación en el cuerpo diplomático nos enseñó y nos ha enseñado a quienes hemos querido aprender la rebeldía de las ideas, la irreverencia conceptual y que como actor del mundo de la cultura ha tenido una importancia muy grande en el mundo institucional mexicano contemporáneo. Jorge Alberto, él es uno de nuestros primeros sinólogos, es un hombre que desarrolló un conocimiento profundo del mundo ruso, del mundo soviético en la Guerra Fría. Es un hombre que fue uno de los primeros que se atrevió a indagar sobre ese territorio todavía misterioso para la Academia Mexicana, que son las Fuerzas Armadas. Es un hombre que fundó el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional.
Es un hombre que fue nuestro director del Instituto Mexicano de Cinematografía y que impulsó la coproducción con España y con los países hermanos de América Latina. Es un hombre también que fue secretario del Gabinete de Política Exterior en momentos definitivos de la constitución de nuestra conferencia, de nuestra cumbre iberoamericana. Tuve el enorme honor de trabajar bajo sus órdenes en la Embajada de México en Israel. Fue nuestro embajador en Malasia, un hombre profundamente conocedor del mundo, del universo oriental, y que por si fuera poco, fue fundador del Sistema de Cooperación Iberoamericana y en ese ámbito fue electo por unanimidad en la Cumbre de La Habana de 1999 como secretario de Cooperación Iberoamericana. Jorge Alberto se encuentra ahora en España, en Madrid, de paso hacia Salamanca, donde será el primer catedrático de la Cátedra Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas, que la UNAM firmó recientemente con la Universidad de Salamanca y que desarrollará su tema de reflexión y pasión, que es la cultura en la coyuntura de la globalización. Y no quisimos dejar pasar a Jorge Alberto impunemente por Madrid, ¿no?, sin convocarlo a un diálogo que a ojos de la UNAM adquiere la mayor relevancia y que tiene que ver con la situación que se avisora en el siglo XXI para el concepto del museo. ¿Cuál es el lugar que depara a la preservación de la memoria a la era de la fugacidad y del culto a la novedad, a la idea del museo? ¿Cuál es la función del museo en un ámbito aún sujeto a los imperativos de tiempo y espacio en el siglo de la hipercomunicación, de la alta definición auditiva y visual y de la omnipresencia intemporal del ciberespacio? ¿Tiene futuro nuestra idea del museo en una coyuntura donde es una realidad, valga la redundancia, la realidad virtual? Todo concepto está sujeto a su historicidad, de manera que la pregunta que dejo sobre la mesa y a consideración de nuestros panelistas es: ¿tendrá sentido la idea del museo en el siglo XXI? Adelante. ¿Quién empieza, Andrés? Ustedes deciden. Hombre. Bueno, pues empiezo yo y así, adelante. Así luego me podéis dar algún palo o algo, ¿no? No, yo creo que vamos a estar bastante A ver, no, por alusiones a Museo del Siglo XXI. A ver, la pregunta es para una conferencia que obviamente no vamos a dar, pero sí que creo que habría que precisar algunas cosas. Primero, culto a la novedad ha habido siempre desde que hay una idea de evolución, solo que la novedad moderna tiene poco que ver con la novedad actual. La novedad actual es una novedad que no tiene presente ni pasado. Es esta especie de narcisismo consumista donde lo único importante es el placer inmediato, que al final acaba generando sociedades, y estoy haciendo trazos muy gruesos, sociedades casi resentidas, ¿no? Porque básicamente el otro es alguien que nos impide gozar y, por tanto, digamos que son novedades distintas. Esto es algo que creo que habría que tener en cuenta. Y luego apuntaría dos cosas. Una es cuando, hablando de los museos públicos ya no pueden competir, con las grandes galerías, no pueden competir con las colecciones privadas que tienen unos fondos prácticamente, de hecho, los grandes legados, los grandes artistas están en manos o 4 o 5
grandes galerías que prácticamente pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. De hecho, hay una expresión que ya es muy habitual, que es: esta galería ha hecho una exposición de museo. De nuevo, indico, son 4 o 5 galerías que tienen eso, mucho más fondos que nosotros. Sin embargo, hay una cosa curiosa, y es que estas mismas galerías, cuando estás en un museo lo sabes, se mueren por exponer en un museo. Y no es por el dinero, obviamente, no es tampoco por la comunicación o por la capacidad de llegar más allá que lo tienen, no es tampoco por llegar a los coleccionistas, que en estos momentos, digamos, en la jerarquía, en la distribución, digamos, de papeles sociales, si en los 60, en los 50 el artista estaba aquí arriba o el crítico estaba aquí arriba o el profesor, hoy en día suelen ser bastante irrelevantes en relación a quién crea el canon, que más bien son los coleccionistas. Entonces te preguntas, ¿para qué? Bueno, además tampoco se trata de que nosotros tengamos la capacidad de generar discurso o textos, porque ellos lo tienen también perfectamente. Y creo que la diferencia es que nosotros tenemos el tiempo. Tenemos un tiempo largo que ellos no tienen. Tenemos un tiempo, suena muy grandilocuente, tenemos la eternidad si te descuidas. Y creo que eso es importante, porque este elemento largo tiene muy poco que ver con esta especie de presente continuo en el cual vivimos. Este es un aspecto. Otro aspecto que creo que es fundamental es en toda esta sociedad hipertecnificada del último gadget, los museos son fundamentalmente anacrónicos. Todavía una gran parte de la experiencia es una experiencia que exige tiempo, es una experiencia que, por mucho que haya turistas, que haya digamos, todo un tipo de exigencias de que cada vez vengan más gente a los museos y, claro, si viene más gente tiene que salir más gente. Sin embargo, en los museos hay un elemento todavía material, todavía físico. Dicho esto, y ahora sí, aparte de estas precisiones, cómo efectivamente cómo se conserva en una época donde básicamente hay muchos elementos que no quedan, sobre todo en arte contemporáneo. ¿Qué tipo de memoria se queda? O por otro lado, ¿qué tipo de archivo, de memoria, de historia escribimos o explicamos o construimos cuando el espectáculo de algún modo lo absorbe todo? Creo que ese es uno de los grandes retos que tienen los museos. Y el segundo tiene que ver con la educación. La educación, que obviamente se entiende como aquello que decía Rancière, no como alguien que le explica algo a otra persona que sabe menos, sino como dos ignorantes que a través de un objeto, de un libro, aprenden cosas distintas y generan afectos. Creo que esos son los dos retos. Y para llegar a todos esos, digamos, para ser capaces de llevar a cabo, digamos, de crear una estructura museística del siglo XXI sin caer en un tipo de museo que está, digamos, al servicio de las industrias turísticas o de las industrias de la comunicación, creo que hay una serie de elementos que son esenciales. En primer lugar, el tiempo largo. O sea, el considerar, para mí uno de mis héroes es Kondriatev, que, como sabéis, creo que en el 31 lo condenaron a 7 años de prisión, básicamente porque había hecho 2 delitos. Uno, había explicado que la historia se mueve por ciclos largos, y segundo, y esto claro, en los años 30 en la Unión Soviética no estaba muy bien visto, que el capitalismo no acababa, sino que mutaba continuamente. Y esta noción de tiempo largo, que era revolucionaria en su momento, creo que hoy es muy importante. Este es un punto. Otro punto que es absolutamente fundamental en una época en la cual, como decía Žižek, hay una especie de autocolonización, es la posibilidad de crear estructuras de interpelación, estructuras donde haya
elementos, agentes que nos vayan interpelando continuamente. Eso solo es posible a través de la transversalidad, a través de la transdisciplinaridad, a través de la posibilidad de que un tipo de disciplinas, un tipo de actividades cuestionen otras. En eso lo único que hacemos es seguir de algún modo a lo que están haciendo los artistas. Cada día es más difícil saber si un artista actual es un antropólogo, es un periodista, es un activista o es propiamente un artista en el sentido tradicional. Este es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que creo que es fundamental, y todo esto se puede desarrollar, tiene que ver con entender la cultura como un todo. Todos sabemos las presiones que tenemos todas las instituciones por generar mayores ingresos, mayores visitantes, mayores ingresos para tener más visitantes para tener más ingresos, y la tendencia que se mida todo desde un punto de vista economicista, desde un punto de vista de gestión, cuando sabemos que el arte, la cultura, si tiene algo de valioso en una época en la que todo tiene valor, es que es inútil, de que no tiene esta inutilidad, creo que es importante. Y eso solo funciona cuando hay una visión global de la cultura, en el sentido de que obviamente hay instituciones que tienen que llegar, tipo Reina Sofía, tipo Prado, a un número amplio de público. Habría que ver si hablamos de un público homogéneo o de multiplicidad de públicos, pero esto es otra cosa. Pero esta institución tiene sentido si al mismo tiempo hay instituciones que están dedicadas meramente a la investigación, que están dedicadas, que no necesariamente van a tener muchos visitantes. Es como un ecosistema donde están los grandes depredadores, pero al mismo tiempo también están los pequeños animales, hay plantas, y esa visión ecológica y solidaria creo que es fundamental. Entonces, para resumir, creo que es muy importante entender la condición en la cual estamos, una condición narcisista, una condición de presentismo, una condición de un cierto virtuosismo que está en contra de la interpelación, y ante estos elementos creo que hay que reivindicar el tiempo largo, una cierta anacronía, la transdisciplinaridad y una visión total, global de la cultura. Para mí, el Museo del Siglo XXI irá en esa dirección, y es a través de esa dirección como seguramente podremos, digamos, superar esta visión todavía patrimonial, esta visión ligada demasiado a los objetos de los museos tradicionales, y entender que en el museo actual lo importante no es quién tiene los objetos. De hecho, los museos no son propietarios de los objetos, son custodios, sino lo importante es entender que los museos, las instituciones, deben generar relatos, que esos relatos pueden y deben antagonizar entre todos, que la cultura no es extractiva, y cuantos más relatos hay, cuantos más compleja es digamos, la relación entre todas las instituciones, más ricos y más democrática es la sociedad en la cual estamos. Muy bien, muy bien. Ahora voy yo y cerras tú. ¿Sí? ¿Quieres tú? Ah, bueno. Sí, Perfecto. para que, si no van a decir que el mexicano no se puso al día. Gracias, embajador Ordóñez. Se te olvidó al final, creo, después de que ya resulté más viejo que Moctezuma aquí, que estoy aquí porque quería, con algunos cómplices, uno a mi izquierda, un nuevo museo que ahora dirijo en la ciudad de Puebla, que es el Museo Internacional del Barroco, del cual traigo por ahí unas imágenes. Pero voy a reaccionar a lo que dijo Borja Villel. Ha sido un honor para mí escucharle. He sido un admirador de ese absolutamente vanguardista museo que dirige, donde los latinoamericanos veníamos de rodillas hace 15 años a ver lo que se podía hacer en una España abierta, democrática y profundamente vital. Los que veníamos de la idea de que aquí no pasaba nunca nada nuevo, y vemos ese lugar. Yo vengo de otro lado, que es México. Nosotros tenemos museitis
porque todavía andamos peleándonos sobre nuestra identidad. Y nos llegaba la fama de los grandes museos europeos y uno que otro norteamericano. Ay, ya está ahí. Esto es para otro. Que no teníamos nosotros. Nuestro patrimonio no lo apreciábamos ni nosotros. O sea, a principios del siglo XX, un famoso científico alemán, Alexander von Humboldt, que seguramente muchos de ustedes conocen, vino a México y exigió, que era un hombre muy audaz, descubrió muchas cosas en América Latina, paisajes, etcétera, pero en Ciudad de México exigió que se desenterrara el calendario del sol y la diosa Coatlicue, que mis antepasados tenían enterrados en un patio, porque era vergonzoso los ídolos aztecas y cómo andarlos enseñando. Y insistió tanto que hubo que hacerlo, y una noche con antorchas abrieron el patio aquel y sacaron para que el gran sabio, que ya era muy famoso, Superstar, las viera. Y cuando dijo, hombre, pero esto es maravilloso, dijo, pero ¿no le parecen a usted salvajes? Usted es europeo. Esto es un dios al que se le hacían sacrificios humanos. Sí, sí, yo sé, qué interesante. Pero en la noche, en la madrugada los volvieron a enterrar, porque nos hacía salvajes junto al Louvre o junto allá al Museo del Prado, etcétera. Entonces, sí nos costó mucho trabajo entender nuestra salvajada, nuestra participación en las grandes civilizaciones. Yo colaboré muy joven con el maravilloso arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que hizo el ahora famosísimo Museo de Antropología, que es el atractivo número 1 de Ciudad de México turístico, o 2. Ese espéreme tantito, que ese es otra cosa, no, ese es el mío. Espérese, quien esté ahí, que eso. Estoy hablando del Museo de Antropología hecho hace 50 años y que causó una conmoción porque hubo alegatos muy intensos, yo era muy joven, pero trabajé con él, sobre cómo nos atrevíamos a presentar a los mayas o a los aztecas o a los olmecas a la altura de los grandes museos europeos, que no estábamos a esa altura. Y hizo la famosa, no sé si ustedes lo conozcan, Sala Mexica, que tiene un piso de mármol negro impresionante y solo 8 o 10 piezas, nada más. Entre ellos, el calendario azteca en el centro, y por acá Coatlicue y por acá Huitzilopochtli. Los tradicionalistas se ofendieron mucho porque el piso era de mármol y era mármol negro, y eso no hay en México. Y poner el calendario azteca en medio, hombre, era una exageración, porque además ni era calendario, lo cual es cierto, era otra cosa. Hubo alegatos terribles sobre por qué hacíamos eso, cómo nos atrevíamos. Los extranjeros europeos, norteamericanos nos felicitaban, pero los paisanos no estaban convencidos de que valía la pena presentar de una manera tan ostentosa y tan cara, según esto, la civilización mexicana. A partir de entonces, del enorme éxito que tuvo ese lugar, empezó una tendencia formidable a la museititis, casi enfermedad. Bueno, yo acabo de hacer 14 museos, así que soy culpable de muchas cosas. Por ejemplo, hicimos, les comentaba yo, el primer museo en la historia de México en el que se exhiben permanentemente en un local público, en la ciudad de Puebla, donde yo vivo, los tesoros de la Catedral de Puebla. No sé si ustedes sepan que en México hubo una guerra civil con la Iglesia en los años 20 y no tuvimos relaciones con el papado casi 100 años. ¿Verdad? Entonces, todavía hace unos meses, 2 años, abrimos por primera vez un museo en el que la Iglesia presta permanentemente, ni más ni menos que la Catedral de Puebla, su acervo, para que sea exhibido permanentemente en un muy bello lugar público quiero decir estatal. Entonces hay todavía entre nosotros y en mucho de América Latina, pienso en mis amigos peruanos, ecuatorianos, una preocupación grande sobre este asunto. Todavía no estamos lo suficientemente expuestos en nuestra identidad ante nosotros mismos, antes que nada, para
tener un discurso de corrido y decir, entra usted aquí porque le vamos a narrar esto y lo otro. Segundo, reaccionando a tu planteamiento educativo, para nosotros todavía es sí y no. Para nosotros todavía en México, y cuando digo México casi siempre debería yo estar diciendo América Latina, pero en México hay que inducir, y la gente lo disfruta, la idea de que ir a un museo es un evento extraordinario y que te tienes que comportar a la altura, ¿no? Es decir, que tienes que llegar con una cierta solemnidad, con una actitud de hombre, que estoy aquí y que yo, que vengo del pueblito de allí o del lugar, vengo a ver algo muy importante. Y silencio, y entre usted como si entrara a un templo del saber. Entonces es un equilibrio entre no ofender a la gente haciéndola sentir que no sabe nada, pero por el otro hacerla sentir que su experiencia, precisamente por la enorme cantidad de ofertas de información visual en el teléfono y aquí y allá, entra usted a un museo que, por cierto, paga para entrar, ¿no? Vea usted esto con solemnidad. Los mexicanos, que nos gusta mucho eso de la solemnidad, les atrae. Y incluso nosotros entonces traemos periódicamente, todos los días, grupos de niños y de adolescentes de las escuelas, a veces de pueblos muy alejados, los vamos por ellos, los traemos y entran solemnemente a ver por primera vez tal o cual momento de la historia o del arte nacional o internacional. El tema fundamental en eso, y quiero estar de acuerdo contigo ahí, es no ofender al que no sabe, ¿no? Que el que entra, por ejemplo, para nosotros hay que tener mucho cuidado con los padres que probablemente no conocen o tal vez nunca han ido o fueron alguna vez a un museo y van ahora con los chicos, que ahora los chicos están muy al día en la información y todos se saben, y de repente le dicen, papá, ¿qué es eso que no entiendo? Y si 3 veces el niño le dice al papá no entiendo, el papá no vuelve, se va al fútbol, ¿no? Porque vengo hasta acá y yo soy el que no sabe, y mi hijo sí, en su teléfono de repente dice, pero mira papá, si esto está aquí y no sabías. Entonces ahí hay un equilibrio delicado entre dar la información nueva, pero al mismo tiempo que quienes van sientan que es una experiencia inolvidable en el mejor de los sentidos y que así se debe de convertir. Ahora sí pónganme las fotos. Acabamos de crear esto que es el Museo Internacional del Barroco, que es, como dije hace unos minutos, una aventura en la que quiero aquí dejar constancia y más en este recinto maravilloso de la invaluable ayuda de José María Lasalle. Sin ti no hacemos esto. Este lugar que se ha convertido en uno de los grandes lugares artísticos de México, en año y medio, casi 2 años llevamos más de 1 millón de visitantes. Espérese. Bueno, ya me gano. Párele ahí. ¿Ven por qué yo no manejo estas tecnologías? Deténgase, sí. Y vaya para atrás. ¿Puede para atrás? Por ahí. Ese es el museo, ¿verdad? Que tú conoces. Para empezar, lo ven ustedes que el museo no es barroco. Esa es la primera sorpresa. Lo diseñó a invitación nuestra uno de los grandes arquitectos japoneses, Toyo Ito, que conoce México muy bien y desde que era joven y que le emocionó mucho. Aceptó gustosísimo y cuando nos presentó la maqueta, que nos sorprendió sobremanera, dijo, bueno, es mi modesta contribución budista, ¿no? Ustedes que sí tienen un gran acervo barroco lleno de imágenes, sueños y hasta una que otra pesadilla, van a necesitar espacios serenos para poder pasar de una sala a la otra y relajarse. Fue muy, muy audaz su planteamiento. Pero quiero volver a Lasalle y a lo que este país hizo por nosotros. Gracias a ti,
la contribución española a este experimento fue extraordinaria. 8 de los más importantes museos históricos de España aprobaron con emoción ayudarnos y exhibir temporalmente algunas de sus más importantes obras maestras. Sin ti no lo habríamos logrado. Tú, como secretario de Cultura, te enamoraste del proyecto literalmente en obra. Hace 3 años y medio no había nada. Lo hicimos en 16 meses, hasta un lago, ¿verdad? Hicimos todo como hacemos las cosas en América. Hacían de haber hecho las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Porque hay que hacerlo, ¿no? 2.500 trabajadores, 3 turnos diarios, 7 días a la semana, 65% mujeres, incluidas las albañilas, ¿no? Entonces fue gracias a ti, José María, que con tu enorme prestigio y tu poder convenciste a los amigos de los museos tradicionales históricos desde Sevilla y el Museo Naval de Barcelona hasta los grandes museos de Madrid de que esto valía la pena. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque otra vez nuestra identidad sigue siendo un tema para nosotros mismos, quiero subrayar eso, complejo. Todavía nosotros mismos tenemos que aprender mejor quiénes somos. Y el periodo barroco fue uno de los momentos más brillantes de la historia de México y de España, y fue la primera gran globalización en la que todos los que estamos aquí, nuestros antepasados, participaron muy exitosamente. Y si se atrevieron a cruzar el Pacífico 8 meses en barco con piratas y escorbuto y llegar a Manila y a Macao, ¿por qué nosotros no hemos de hacer las cosas yendo y viniendo en avión y no decir qué extraño y misterioso es Asia? ¿Qué querrán los asiáticos? Acabo de leer en el periódico que los chinos son muy peligrosos, dicen la gente aquí. Y nosotros fuimos los pioneros, nosotros, en ir a China regularmente. Cuando fui a invitar a los chinos a que le entraran al proyecto, que lo hicieron entusiastas, el ministro de Cultura de España me dijo, antes de que me diga, sí aceptamos. ¿Quieres saber por qué? Le dije, sí, cómo no. Me dice, pues porque nuestras relaciones comerciales con Puebla, la ciudad donde está el museo, son excelentes hace 500 años. Y claro, entonces yo le dije, y China es ahora el segundo socio comercial de México. Entonces dijo, sí, ¿no? Entonces yo iba preparado y le llevé, esto es lo que quiero que sepan, porque lo hicieron los antepasados de ustedes, el listado de los contenidos de un galeón de Manila, o sea, una nao de China, que venía de Manila en el siglo XVII, con el contenido perfecto, sin Google y sin electrónico, de todos los contenidos, es decir, todos los productos que iban en ese barco, su volumen, su precio, renta. Se emocionó muchísimo, fotos con la prensa y todo. Esto fue en Beijing. Cuando llegué en ese mismo viaje a Macao, ya me tenían la contraparte de China del siglo XVII. Exactamente las dos listas coincidían. ¿No es fantástico? O sea, lo que había salido de Acapulco y llegado a Manila y Macao era exactamente lo mismo que tenían registrado en Macao, con las mismas cantidades y los mismos precios. O sea, confianza, ¿no? Comercio permanente. Entonces, eso a nosotros nos está importando mucho, ir con ustedes, con nuestros socios latinoamericanos, con los que estamos otra vez en Asia, otra vez con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Chile, con los mismos que fuimos en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y tuvimos gran éxito, todos nosotros. Entonces, por eso lo hicimos. Ha sido, ahora sí pásele a la que siga. Ahí está, esa es la plaza central de Puebla, como ven ustedes, muy racional, creada con los criterios, así sigue el centro de Puebla, perfectamente alineada a partir de las consideraciones de Tomás Moro de racionalidad, hecha por nuestros antepasados. La ciudad fue fundada formalmente, tenemos los edictos, por la reina Juana de Portugal, una ciudad mexicana fundada por la reina de Portugal. ¿Por qué? Pues porque era la esposa de Carlos V y él andaba por Austria a lo mejor y dijo, yo fundo esa, ¿no? Una ciudad comercial, una ciudad de negocios. Sígale.
Bueno, estas son las exposiciones temporales que hemos hecho. Esto es desde luego la ruta de China. Esto fue el mero principio, sígale. En fin, pinturas barrocas. Es un museo muy alta tecnología, muy fuerte. Adelante. Esto es, espérese tantito, échese para atrás. Esto fue algo formidable, la Talavera de Puebla, para dar un ejemplo de la actualización de los temas. Resulta que una joven experta iraní, de Irán, hizo acaba de terminar hace 3 años su tesis doctoral en Oxford, demostrando que la cerámica de Talavera de México, que es una cerámica muy bella, azul, como esta, se origina en Bagdad en el siglo IX y que mantiene el avance tecnológico de ese momento y lo ha ido renovando. Obviamente entra desde China hasta todo el Mediterráneo y luego nuestra ciudad hermana Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha. Y que hoy se sigue innovando en México, invitando a grandes artistas latinoamericanos a que diseñen esta cerámica. Pero ahí está una aventura que empieza en el siglo IX en Bagdad y sigue viva hoy todos juntos. Entonces esta fue una muy exitosa exposición. Ahí está marcado por allá Talavera de la Reina. Toda esta parte que están viendo aquí donde está ese hombre parado es el homenaje a Talavera de la Reina. Adelante. Bueno, esta exposición está en este momento en el museo. No sé cuántos de ustedes sepan que en todas las grandes mansiones de América, decimos América Latina, en Iberoamérica, había un salón para esperar al rey, si venía, que no se usaba y se construía específicamente para poner el trono del rey por si llegaba. Nunca llegó. El primero que llegó fue Juan Carlos I a La Habana. Y ahí estaba yo como secretario iberoamericano y Fidel Castro fue por el trono, por uno de estos, y lo posó y le dijo, hombre, majestad, con un poco de retraso, pero bienvenido. A lo cual su majestad dijo, no me puedo sentar en ese trono. A lo cual estaban todos los presidentes iberoamericanos, era la cumbre de La Habana en el que fui electo. Pero, ¿qué pasa? Y dijo algo muy bello, dijo, porque ese trono pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Yo soy uno más. Ahí debe sentarse todo el pueblo español. Lo cual cayó, pero de maravilla, grandes aplausos. No se ha sentado nunca en el trono. Su majestad se paró a la derecha, Fidel a la izquierda y luego todos los presidentes, ¿no? Pero entonces, esta es la reproducción de uno de esos salones. Está Carlos IV, ¿verdad? En Puebla. Todas las grandes mansiones tenían uno. Adelante. Ya vamos a acabar. Bueno, estas son nuestras exposiciones que tú has visto, José María. Por ejemplo, ese plafón que ven ustedes atrás es el original de los plafones del Palacio del Príncipe de Liechtenstein en Viena, que nos prestó por 10 años. Todo es así, ¿no? Todos son obras muy importantes porque todo el mundo nos ha ayudado. Nosotros no somos dueños de las colecciones. Todo está basado en préstamos, tanto nacionales como internacionales, encabezados por la formidable solidaridad española. Una vez que tú abriste las puertas de Europa, todo el mundo nos ayudó. Adelante, creo que eso. Bueno, esta es la parte pública de restauración para que la gente que pase vea lo que se está haciendo. Hay otras partes cerradas, pero aquí puedes pasar por ahí. Adelante. Esta es el área pedagógica, donde van los niños más pequeños a cursos sobre el barroco. Adelante. Esto es la parte externa de esa zona. Adelante. La biblioteca pequeñita, porque no quisimos comprar los libros por metro, sino por contenido. Estamos usando solo castellano y inglés por lo pronto. Adelante. Este es nuestro auditorio, que se ha convertido en algo muy usado. Tenemos cine, todas esas cosas, interpretación simultánea, etcétera. Adelante. Este es el restaurante del que estamos muy orgullosos. La alta cocina poblana es muy famosa. Este está Nouvelle Cuisine Baroque.
diseñado el primer menú por una gran chef mexicana, Marta Ortiz Chapa. Nosotros en el museo cultivamos nuestras verduras, nuestros vegetales, y el chef pesca todos los días en un lago que tenemos abajo del volcán Iztaccíhuatl. Hemos ganado varios premios del chef pescando el pescado que te vas a comer. Es buen restaurante, tiene privados y la parte pública. Adelante, creo que ya acabé. La tienda, claro, todos pasan por la tienda, eso lo aprendimos de Europa, ¿no? Si vas a un museo pasas por la tienda. Adelante. Y ya. Bueno, este fue un ejemplo de nuestra insistencia en identificar nuestra identidad viva, pero sobre todo con fines muy claros de conocernos mejor y que al mismo tiempo nos permita, en el caso concreto de este periodo con España y con Iberoamérica, hacer ejercicios juntos de actualización. ¿Por qué? Y ahí termino. Porque utilizamos el concepto hoy en boga en Francia de que esta época que nadie entiende es barroca otra vez. Que los valores del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, pues no, ya no funcionan. Y que el desorden, el disfraz, el cambio, ¿no? El que los políticos se sientan estrellas, en que nadie entienda los partidos políticos, todo eso en ninguna parte del mundo es barroco otra vez. Y que entonces los pueblos que tuvimos un barroco fuerte, a lo mejor vamos a salir adelante más a prisa si lo aceptamos y nos seguimos conduciendo como siempre hemos sido. A los latinoamericanos nos acusaron en el siglo pasado de que éramos surrealistas. Los franceses decían, son surrealistas, ahora decimos, no, somos barrocos. Y García Márquez, realismo mágico, no, es barroco. Y seguimos ahí. Entonces, esto nos ha ayudado mucho porque tenemos exposiciones contemporáneas muy fuertes que se refieren a este tipo de actitudes desde Nueva York o en Tokio o en Beijing, muy bien aceptadas. Pues muchas gracias, creo que me excedí, pero le toca ahora al más inteligente de este lado de la mesa reaccionar a lo que tú dijiste y a lo que yo intenté expresar. Gracias. Bueno, pues gracias a ti, Jorge Alberto, y gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Nuestro consejero Andrés, Manolo, la verdad es que es un gusto poder estar aquí sentado con todos vosotros, reflexionando ya y liberado de vestimentas políticas, institucionales. Ahora uno disfruta enormemente viendo a los políticos en la parrilla de San Lorenzo y uno viéndolo desde fuera. Es una cosa absolutamente fascinante. Con lo cual tiene la capacidad para poder reflexionar críticamente que antes uno no tenía. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que los museos del siglo XXI son museos que tienen que ser capaces de desactivar el problema de la neutralización de la cultura de la que hablaba Adorno, ¿no? Uno de los problemas, decía Adorno, y planteaba la Escuela de Frankfurt en los años 30, al hilo de la reflexión de la dialéctica de la Ilustración, era que los museos habían perdido su capacidad crítica y habían recuperado, de alguna manera, ese elemento de neutralización del propio valor de la cultura. Se habían neutralizado. Y yo creo que ese ha sido un problema que se ha asociado a todo el desarrollo, primero del capitalismo industrial y después del tecnocapitalismo en el que estamos instalados, y que ha ido haciendo que hayamos convertido en gran medida a los museos en moles catedralicios posmodernos, ¿no? Hoy en día, en el centro de las ciudades que se articulan en parte como una geografía que replica los modelos de Disneylandia, el museo, de alguna manera, es un condensador de imaginarios simbólicos que tienen como objeto el reforzamiento de la neutralidad, de esa neutralidad de la que hablaba Adorno, ¿no? Y que ya, de alguna manera, Valéry había planteado cuando decía que en los museos, ¿no?, en esa visión de principios de los años 10 y 20,
que los museos habían hecho a la Venus o habían convertido a la Venus en un documento. Y esa especie de cristalización que neutraliza lo simbólico y que elimina la capacidad crítica es lo que en estos momentos tiene por delante el museo como espacio posible en el siglo XXI. Creo que no pueden ser imaginarios vacíos y repetitivos de una espectacularidad novedosa y efímera, que es en cierta manera la reflexión que se inicia a partir del año 39 con el MoMA, tratando de convertir de alguna manera al espacio que condensa en el edificio tan simbólico, que condensa un intento de reflexión pseudocrítica, pero perfectamente instalada en los circuitos de la espectacularidad y de la novedad, convirtiéndolos en elementos sistémicos. Y eso ha dado pie a una museitis, como tú decías, que nos ha llevado a replicar modelos de arte o de museos contemporáneos, museos del siglo XXI, en una mentalidad claramente del siglo XX, totalmente neutralizados, desactivados y que implican permanentemente una repetición de esa espectacularidad falsa que ha desembocado en el momento en el que estamos viviendo. Por eso, un museo como el tuyo, que está planteando un relato que revisita el barroco y que interpreta el siglo XXI a través de un neobarroco con el que encontrar respuestas a la complejidad incierta de nuestro tiempo, pues es realmente los elementos de verosimilitud que deben ser de alguna manera construidos en los nuevos relatos museísticos del siglo XXI, ¿no? Yo creo que los museos del siglo XXI necesitarían ser museos que implicaran un sumatorio de 4 Vs. Las 4 Vs. Tienen que ser, en primer lugar, museos verosímiles. Es decir, ya no se trata de la coherencia de un relato de identidades nacionales, como los grandes museos que nacen en el siglo XVIII vinculados al coleccionismo de la Ilustración y a una interpretación ilustrada del mundo, como fueron el British Museum, que surgió a mediados del siglo XVIII, como fue el Louvre, con la reapropiación nacional del patrimonio de la corona y convertido en un discurso que interpretaba en un relato nacional lo que antes había sido una colección patrimonial asociada a la corona, o que replicó nuestro Museo del Prado en 1819, o lo que hizo la National Gallery en 1824. Es decir, ese tipo de museos son museos titánicos que están ya absolutamente desbordados por la propia realidad y que se han convertido en condensadores de una memoria historicista que hoy en día no tiene vigencia, por lo menos como museos del siglo XXI. Tienen vigencia en la medida en que son condensadores de experiencias vinculadas a algo que en el siglo XXI la posmodernidad está cuestionando, que es la desmaterialización, la incorporeidad y la ruptura de la sensibilidad. Es decir, el desarrollo de las identidades digitales nos están haciendo olvidar el cuerpo, nos están haciendo olvidar la sensibilidad, nos están haciendo olvidar lo material, y en esa permanente construcción de realidades imaginarias, virtuales, aumentadas, son condensadores de espacios históricos que nos permiten rememorizar. Pero esa es su única función. No tienen realmente capacidad crítica. Si no se ponen en relación con otras identidades. Es decir, no tiene mucho sentido que el Museo del Prado se mantenga como un islote aislado si no tiene realmente colaboración, por ejemplo, con el Museo Reina Sofía, o si no tiene colaboración con el Instituto Cervantes. Es decir, el elemento de la cooperación, o con la universidad. Es decir, el elemento cooperativo es un elemento para poder revisitar esa memoria. Y eso hace que los museos del siglo XXI tengan que ser, como digo, museos verosímiles, pero verosímiles, insisto, en una propuesta benjaminiana de la búsqueda del shock. Es decir, tienen que buscar el shock de las sociedades. Tienen que ser capaces de articular discursos críticos que provoquen de pronto que el museo no sea un condensador de memoria, sino un generador de potencialidad crítica.
Por tanto, la verosimilitud en la construcción del relato va más por reinterpretar, por ejemplo, la contemporaneidad a través del neobarroco, ¿no?, que tratando de interpretar o reinterpretar otra vez la espectacularidad de lo efímero como experiencia posmoderna, que tiene mucho que ver con lo que están planteando los museos de arte contemporánea. La segunda V es la visibilidad. Los museos en el siglo XXI tienen que ser museos visibles, pero visibles no en un espacio local, sino en un espacio global. Hace falta que el relato de verosimilitud que construyan, esa capacidad de shock que genere el pensamiento que condensen, se proyecte globalmente, en un modelo competitivo, donde realmente la visibilidad le permita aportar algo. No insisto en una repetición simbólica vacía, donde todos tienen que tener un museo de arte contemporáneo para sentirse modernos, sino que realmente la visibilidad sea que haya una aportación, que haga real la presencia y la capacidad de proyección simbólica que tenga el museo a escala global. Esa visibilidad implica, evidentemente, y eso está relacionado con otra de las Vs que mencionaré más adelante, el elemento digital. Los museos del siglo XXI tienen que ser museos digitales, pero museos digitales en un sentido de realidades aumentadas que se visibilizan globalmente. Y esa visibilidad global hace que, por ejemplo, cada museo deba tener ya un plan de objeto inteligente. Es decir, tiene que interpretarse como un museo inteligente. De igual manera que hay ciudades inteligentes, territorios inteligentes, y estamos construyendo, mediante la inteligencia artificial, el manejo de los datos, capacidad de planificación estratégica de los diseños que plantea el museo en su verosimilitud, los museos tienen que ser reinterpretados a sí mismos, a lo micro, dentro del espacio de una ciudad inteligente o un territorio inteligente, como un objeto inteligente. Es decir, tiene que administrar soberanamente su generación de datos, los datos, y cómo proyecta esos datos. Es decir, hoy en día hay que dar instrumentos y herramientas para que una persona que vive en Sydney y que está planificando un viaje a Madrid pueda acceder a un museo sin tener que pasar por la taquilla, conociendo perfectamente la oferta del museo, las tendencias del museo y la capacidad de experiencias que el museo aloja. Y tiene que llegar aquí pudiendo haber planificado perfectamente todo el diseño de su visita. Si no, no es un museo del siglo XXI, desde un punto de vista logístico, operativo. Y eso hoy es posible. Y si no se hace, es porque no se quiere hacer. Porque hay planteamientos elefantiásicos en las estructuras burocratizadas de los museos que hacen que eso no sea posible. Pero estructuras burocratizadas del propio funcionariado interno o de esa especie de, volviendo a la idea del mall catedralicio posmoderno, de esa especie de gurús internos. Antes has mencionado a los coleccionistas, pero también están los conservadores o toda esa burocracia que administra ese patrimonio cultural que es de todos como si fuera un patrimonio sagrado que ellos, como popes o coptos de Etiopía, administran por detrás de las cortinas. Bueno, eso tiene que romperse, porque las dinámicas democráticas del siglo XXI plantean que si yo estoy en Sydney y quiero ir al Museo Reina Sofía, y no, Manolo, que tu caso, el Museo Reina Sofía es de los más digitalizados, yo tengo que poder planificar mi experiencia del museo, porque en la verosimilitud y visibilidad hay que tener en cuenta que el siglo XXI nos exige que la aproximación al museo sea básicamente una experiencia. Y hay que vivirla como tal, como experiencia de memoria, reactualizada críticamente y como expresión corpórea y sensible para poder sobrevivir a la realidad aumentada en la que estamos instalados. Pero es más, todos esos datos que se están generando dentro del museo, con las consultas en wifi que está haciendo la gente, con los datos que están manejando a través de los smartphones o a través de todos los dispositivos, toda esa información es un patrimonio extraordinario que no requiere conservadores, que son importantes, sino que requieren analistas de datos,
Un museo del siglo XXI tiene que tener un analista de datos y tiene que manejar inteligencia artificial. Y si no, no es un museo del siglo XXI. Eso es fundamental. Es casi más importante en estos momentos tener un analista de datos que tener un conservador. Tercero, junto a verosimilitud y visibilidad, los museos del siglo XXI tienen que ser versátiles. Es la adaptación de la reflexión que Duchamp planteaba sobre el museo portátil, que tú conoces muy bien, Manolo. Es decir, los museos tienen que ser portátiles en el siglo XXI. Y esa portabilidad, que nos conecta también con el discurso digital, implica que seamos capaces de generar como una especie de algoritmos matriciales con combinación de registros en la gestión de la información que proyecta el museo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es necesaria la colección plástica, es necesaria la existencia de archivos que sean el soporte documental a través de la que se explica materialmente las exposiciones. Pero es que tiene que haber teoría y tiene que haber investigación. El museo tiene que ser un laboratorio también. Un laboratorio en términos del siglo XXI. Porque, insisto, el museo del siglo XXI o es experiencia o no es. Y para que pueda ser experiencia, tiene que tener también el componente del laboratorio. Tiene que ser un lab. Y tiene que generar, y lo ha dicho muy bien Manolo, un ecosistema. Pero es que es un ecosistema intercambiable, donde la teoría alimenta la potencialidad crítica de un relato que entonces se hace verosímil y visible internacionalmente. Si no, no. Porque da lo mismo, con perdón, ir al MoMA que ir al Pompidou o ir al Museo Reina Sofía. Porque estamos planteando replicabilidades conceptuales y teóricas que están replicando, vuelvo a insistir, lo que está en el discurso transversal del relato del museo del siglo XXI en sus categorías post-MoMA y que de alguna manera han convertido a los museos en los mall catedralicios de la posmodernidad. Y en cuarto lugar, junto a verosimilitud, visibilidad y versatilidad en esa conceptualidad de portabilidad, como decía antes, que planteaba Duchamp, es necesario que sean viables. Solo podrán ser viables si combinan estos elementos anteriores. Y en un enfoque y una visión de la fragmentación que en estos momentos proyectan los relatos del siglo XXI, que son absolutamente fragmentarios. Y eso implica que la viabilidad supone autonomía creativa, que es algo en lo que trabajamos, se trabajó en el anterior gobierno, en la época de César Antonio Molina, que lo continuó Ángeles González Sinde y que lo continuamos, propiciando las autonomías y que ahora, en el final de mi gobierno, se interrumpió rompiéndose el criterio del Código de Buenas Prácticas con el nombramiento del director del Museo del Prado. No pasó por el modelo del Código de Buenas Prácticas, que hubiera sido realmente algo en lo que todos hubiéramos aplaudido para poner de manifiesto que ya la totalidad de los grandes museos españoles se sometían a esto. Tampoco este gobierno hasta el momento no ha dicho nada sobre si va a mantener el criterio del Código de Buenas Prácticas. Entiendo que sí, porque me parece que el reforzamiento de la autonomía es un elemento básico para que los discursos creativos sean posibles, en estos términos que aquí estoy mencionando, y porque además es la manera también de prestigiar al propio museo, y porque además creo que en esa viabilidad se puede reforzar en varias capas. Una es con la democratización del museo. Y la democratización del museo tiene que aprovechar las estructuras de micromecenazgo que ahora mismo están a disposición de los museos. Es decir, está muy bien que los grandes coleccionistas estén en los patronatos de los museos. Está muy bien que los grandes coleccionistas hagan aportaciones de obra.
Está muy bien que obtengan maravillosas desgravaciones fiscales, como las tienen, pero está mucho mejor que los museos habiliten espacios para democratizarse mediante el micromecenazgo. Es decir, dando paso a que las asociaciones de los amigos de los museos estén también en los patronatos. Si el Museo Reina Sofía tiene 10.000 socios o amigos y el Prado también, tienen que estar en el patronato de esos museos. Porque además tienen que diseñar campañas de micromecenazgo que permitan a los museos tener capacidad para financiarse. Porque el micromecenazgo es un instrumento fundamental. Está vigente desde hace 3 años en nuestro país. Y sobre ello hay una cortina de indiferencia que al día de hoy me resulta extraordinariamente preocupante. No sé si por pereza o porque el mecenazgo solamente se puede entender cuando hablamos de grandes coleccionistas. Si no, no puede haber mecenas. Bueno, también puede ser mecenas si aportas 30 euros en una campaña de micromecenazgo para comprar una determinada pieza que el Museo Reina Sofía pueda querer para generar un relato más complejo en un ámbito muy específico de nicho temático que quiera trabajar. Pero es que al mismo tiempo esa viabilidad asociada a la financiación propia liberará a los museos del estrés cuantitativo de generar grandes masas de afluencia. Estamos atrapados en una dinámica utilitaria que asocia que la única financiación posible de los museos está vinculada al precio que se paga por entrar en los museos y, por tanto, si las exposiciones permiten que el flujo es millonario, el museo está funcionando bien. Y la gente está comprando ese discurso. Un museo no funciona si no consigue taquillas, entre comillas, millonarias con el paso del tiempo. Y ese es un gran error, porque lo que está generando es un estrés y una gentrificación de los museos. Uno de los dramas que en estos momentos tienen nuestros grandes museos es su gentrificación. Se han convertido también en productos de gentrificación. Y sobre eso no hay ninguna reflexión crítica en la sociedad. Hemos asociado que el éxito está vinculado a la cuantificación y de nuevo a la espectacularidad. Y eso no hace viable al museo en el siglo XXI. La viabilidad, vuelvo a señalarlo, tiene que ver con la visibilidad. Y la visibilidad tiene que ver con estructuras digitales y con estructuras democráticas, basadas en el micromecenazgo, en la capacidad de liberar recursos, de generar relatos críticos respecto a ese mundo de grandes coleccionistas o de grandes galeristas que copan a través de sus artículos o a través de sus exposiciones o a través de tantas cosas, los relatos estructurales que tienen los museos. Bien, creo que la combinación de estas 4 Vs de verosimilitud, visibilidad, versatilidad, viabilidad. En la viabilidad la colaboración es un elemento fundamental. Si los museos no son colaborativos y dejan de tener esa mentalidad de funcionar como compartimentos estancos, no generaremos realmente estos proyectos que aquí estamos mencionando. Y por eso fue tan importante la insistencia en que no es necesaria una colección, sino que lo que es necesario es un networking que permita la intercambiabilidad de las colecciones. Eso es lo verdaderamente interesante en el siglo XXI. Generar intercambiabilidades, que los museos también sean hubs, que permitan el intercambio posesivo de colecciones. Si seguimos manteniendo la visión de que los museos son museos del siglo XIX, que han actualizado su relato para el siglo XXI, pero en el fondo siguen nacionalizando sus colecciones e interpretándolas como un elemento privativo, harán inviable este elemento colaborativo que puede permitir crear valor, porque al final de lo que se trata es de generar valor alrededor de los museos. Y sobre todo, un personaje interesantísimo de la Bauhaus, Siegfried Ebeling, definía el espacio como una membrana, como una interfase o interface. Es decir, el museo en el siglo XXI tiene que aspirar a ser una interfase, tiene que aspirar a ser una membrana. Es decir, ya no es una lógica helicoidal,
una lógica orgánica, holística, vuestro pliegue, jugando con el elemento barroco, sino que tiene que ser una membrana. Y ese elemento de tensión con la realidad es lo que hace posible que el museo produzca vibración. Y la vibración es lo que mantiene despiertos los relatos. Y evitan esa vaciedad repetitiva, como decía, de los imaginarios simbólicos que están manejando unos museos del siglo supuestamente XXI que siguen siendo depositarios de legados memorísticos del siglo XX en su peor sentido. Bien, esto más o menos es lo que quería decir. A ver, de allá para acá. ¿Continúo yo? Vale. Bueno, si antes la pregunta era una hora de... Hubiera exigido una hora de contestación, ahora no os digo ya lo que debería ser ya. Entonces, a ver si soy capaz, he hecho 4 hojas aquí de garabatos, de poner orden, también por alusiones a la institución que represento. Bueno, por un lado, sí, estoy totalmente de acuerdo de que hay una tendencia a que los museos sean clónicos, que todas se parezcan, que es una tendencia que tiene que ver, obviamente, con que el arte, la literatura es un problema, ¿vale? Yo qué sé, hay que leer, hay que mantener los cuadros, nunca se acaba de entender. Los mejores cuadros en general suelen ser aquellos que acaban siendo un fracaso, que el artista, digamos, que se revela al propio artista. Y de hecho, para mí, una exposición que de algún modo significaba esto es una exposición que vi en Japón se supone que era Leonardo, y en la exposición eran grandes titulares, grandes textos a la entrada, un vídeo de cómo se había hecho la exposición, un vídeo de la Toscana, luego había facsímiles de no sé qué, y llegabas por fin a la exposición, y la exposición eran literalmente 4 dibujos de Leonardo, que yo además no vi porque llegué al final de la exposición y como hay que guardar, eran también facsímiles, o sea, la exposición era básicamente sobre nada. Y era, claro, la exposición más fácil de transportar, la que sí que genera una plusvalía inmediata, porque no hay... y es verdad que las presiones de los museos de los museos del mundo de la cultura son fortísimas, no tanto porque haya un conservador, que también los hay, o un director, que también los hay, encerrado, sino porque, de hecho, a menudo hacemos mucho énfasis en los discursos, pero nos olvidamos que el discurso es una parte de la máquina y hay procedimientos que van más allá de las personas y que son refinadísimos y que están hechos justamente para gastar muy poquito, para hacer poca investigación, para hacer elementos que den resultados inmediatamente. Y esta es una realidad en la cual, curiosamente, esta especie de acceso masivo de la cultura, y digo masivo en el sentido digamos, cuantitativo, esta visión cuantitativa de la cultura, va acompañada sobre todo en los últimos años, de autoritarismos bastante acentuados, bueno, solo tenemos que ver la cosa de Mapplethorpe en Portugal, que es además una tontería, el scratch que se le hizo a Judith Butler en Río de Janeiro, la voluntad o el deseo de sacar Balthus del Metropolitan. A este paso, el Prado, porque todavía nadie lo ha mirado bien, porque el día que lo miren van a cerrar todas las salas. Y realmente la combinación de una cultura que es como una plancha que vacía absolutamente todo, de una maquinaria que está hecha y que además últimamente criminaliza cualquier falta. Y este autoritarismo es realmente problemático. Yo no diría que estamos en los años 30, porque sería pereza mental, y el consumidor narcisista de ahora tiene poco que ver con la clase media empobrecida de los años 30, pero los resultados, por desgracia, a veces parecen bastante similares. La diferencia, además, y es que en aquella época la cultura tenía una función de propaganda, que era difícil de resistirte cuando, como con Condriatev, te mataban o cuando te llevaban a un campo de concentración, pero, digamos, sigue siendo igual digamos, la cultura tiene un papel
como tenía en los años 30, pero todavía más complejo en el sentido de que hay toda una serie de mecanismos. Digamos que la censura está de algún modo, en muchos casos, interiorizada. Y en este caso, en este contexto, sí que creo que los museos y las instituciones culturales tienen una función que no habían tenido otra. Y esa función significa, por mencionar a Deleuze, que no puede haber ningún elemento de resistencia si no hay, y siento que la palabra suene muy gorda, un proceso instituyente. Instituyente en este caso quiere decir replantear, repensar las instituciones. Repensar las instituciones tiene que ver en cómo nos financiamos, en cómo pensamos en relación a los públicos, en cómo trabajamos. Y ahí, efectivamente, coleccionistas ricos, micromecenazgo, coleccionistas pobres, amigos, son fundamentales. Pero creo que en todo esto es fundamental también el seguir reivindicando el derecho a una cultura pública, en el sentido de que todos estos dineros pueden ser privados, pero hay cosas que un privado nunca podrá llegar y el elemento público creo que es fundamental, y sobre todo la noción de servicio público. Y eso, por añadir a lo que ibas mencionando, tiene que ver con, obviamente, el reivindicar la autonomía de los investigadores, de los artistas, pero no una autonomía formalista como era en cierta parte de la modernidad, sino como una autonomía de creación, una autonomía de pensamiento que obviamente tiene, y ahí añadiría otra palabra, tiene que ir acompañado de una posición ética. Porque cualquier cosa que se hace en la situación en la cual vivimos tiene que ver con este proceso instituyente, que tiene que ver con la institución, pero tiene también que ver con lo que hacía Sánchez Ferlosio cuando hacía aquellas palabras y aquellas frases imposibles de leer en cualquier periódico. De hecho, había un elemento que era de crítica del propio dispositivo, que es fundamental. Y es fundamental, y ahí recojo otro tema, que tiene que ver con la identidad. Obviamente, todos sabemos que la identidad se construye a partir de cómo vemos el mundo, pero también a partir de cómo el mundo nos ve. Y esto quiere decir a partir de cómo el mundo nos cuestiona. Esto lo sabemos. Y, por tanto, es fundamental que haya estas vibraciones, esta idea, estas redes de pensadores, de centros, de museos, que desde estructuras desiguales una institución como el Reina Sofía puede y debe trabajar con un centro autogestionado según en qué contextos. Estas estructuras desiguales que se interpelan unas a otras creo que es fundamental, porque la identidad ya no es una identidad sólida, una identidad cerrada, una identidad vinculada a un territorio, sino que es una identidad siempre relacional. Y hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que las relaciones no son iguales. El problema es que hay gente que tiene mucho poder, hay grandes museos que tienen grandes coleccionistas, que tienen grandes colecciones, que están disponibles, que dicen, sí, soy custodio, pero no te la dejo, porque no se puede prestar por condiciones de restauración, porque lo necesitamos, con lo cual es una relación siempre desigual. Y esa desigualdad creo que es fundamental conocerlo, y es fundamental conocerlo no solo por reivindicaciones gremiales o políticas, sino creativas, conceptuales, que son las que al final más nos afectan. Y pondré un caso muy concreto. En la evolución de los estilos se habla que, bueno, primero estaba el surrealismo, primero el impresionismo, en fin, podemos... Después del expresionismo abstracto vino el minimalismo, luego el arte conceptual, ¿no? Y hay una cosa que se llama global conceptual, se llama en inglés global conceptualism, y que engloba toda una serie de prácticas que se hacían en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Europa del Este, y que formalmente son muy parecidas. Todo es un tipo de arte que se hace con fotocopias, que en teoría no valía nada hasta que fue un elemento de mercado. Y en teoría todo es lo mismo. Y la verdad es que todos los museos del norte están adquiriendo este tipo de obras. Hay grandes áreas ahora, por ejemplo, en el MoMA, en el Pompidou. Pero hay un pequeño problema, que es que esta relación es desigual.
Por ejemplo, hay dos tipos de prácticas en el conceptualismo del norte. Una es el land art, el arte que se hace sobre la naturaleza, y otro es el body art, el arte que se hace sobre el propio cuerpo. Un ejemplar del land art era Walter de María o tantos otros que trabajaban, o Smithson, que trabajaban sobre el terreno, que trabajaban en Estados Unidos, que trabajaban más o menos tal vez financiado por un coleccionista, una galerista o una beca Guggenheim, etcétera, etcétera. En Chile, en los años 70 y 80, bueno, el body art era Chris Burden cuando se pega un tiro en California a finales de los 60, no sé si se había tomado algo o no, pero se lo pega y ya está. Pegarse un tiro en Chile, el tener una bala en Chile a finales de los 70, el trabajar con tierras donde hay hambre, tiene connotaciones totalmente distintas, que no se puede, digamos, no existe un glosario en la terminología de historia del arte que sea capaz de entender, porque no es meramente político, tampoco se trata que los del norte trabajen sobre el lenguaje, trabajen sobre las formas, porque digamos las sociedades del sur están menos desarrolladas, son más convulsas y a los artistas del sur les toca ser más políticos. Es que son realidades distintas, son obras distintas, simplemente que el lenguaje nos lo han secuestrado, nos han quitado, o sea, utilizamos un lenguaje que no es pertinente. De ahí que es fundamental en esta, digamos, en toda esta estructura, este componente ético de interpelación y que nos dé cuenta, que nos haga ver que las relaciones son relaciones de desigualdad, que la identidad es obviamente una identidad en relación, pero una identidad que no siempre es igual, y que es fundamental el recuperar, es como decía Derrida, todo archivo es un topos y un nomos, es un lugar, tiene que estar en un lugar y ojalá no se lo lleven de ahí, y es también un nomos, es una ley que hace que el archivo, y esa ley es una construcción que tiene, yo qué sé, el hablar de Helio y Tizica cuando coge literalmente a Mondrian y se lo pone con una capa, como un parangolé, se lo pone en plena dictadura, hace que el cuerpo, cuando hablabas, sea el cuadro, tiene connotaciones que en estos momentos en la lengua internacional no existe y que por tanto es importante, y es algo que los museos en esta obsesión de franquicias no están haciendo. Y por tanto creo que esa, para añadir un poco más a lo que habías dicho, creo que es algo importante para tener en cuenta, incluido con los datos. Nosotros hemos pasado hace poco, he de reconocer, de la baquelita al Big Data. Hemos hecho este salto mortal. Y ahora básicamente podemos, bueno, de hecho lo sabemos quién entra en el Reina Sofía y quiénes de estos que entran se toman un bocadillo de calamares en el Diamante. Siempre que paguen con Visa, pero cada vez son más. Y sabemos quién se detiene en este cuadro, quién no. Pero claro, la tentación efectivamente con esta visión economicista de Big Data es aquellos cuadros que no los ve nadie, mira, los sacamos y que vayan total al almacén. Y ahí es donde sí que veo, también hay otra tendencia desde los 80, que es sustituir los gestores culturales, los historiadores, los curators, los poetas, los profesores, por managers, y creo que es un gravísimo error. Bueno, es más que un error, es una guerra. Y por tanto creo que es, de nuevo, para insistir, autonomía sí, hub también, pero con este elemento de ética y este elemento de relación desigual que es el que existe. ¿Preguntas? ¿No? A ver. ¿Sí? ¿Te parece bien? Por favor. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie se le ocurrió nada? A ver. Sí, sí. ¿Ya funciona? Solo sobre una de las últimas cosas que ha dicho, ¿cómo podéis saber quién se paga delante de cuál cuadro? Porque realmente se entra en una sala, pero... Cuando me presentaron los resultados de Big Data, que consiste no solo en poner sensores, en poner, sino en cruzar los datos que tenemos nosotros con miles de datos que tiene. Mi primera pregunta ni siquiera fue esta, ¿es legal esto que estamos haciendo? Lo saben
bueno, con sensores, a través del teléfono, se pueden saber prácticamente todo. Sí, estamos permanentemente, cuando uno está en el museo, está permanentemente geolocalizado. Y esa geolocalización genera una trazabilidad que los registros y los sensores que todos los museos tienen acumulan como depósitos de información. Y a partir de ahí se puede hacer un mapeo de realidad con los datos que permite perfectísimamente conocer todos los flujos de los visitantes. Como todos tenemos un teléfono móvil y todos lo tenemos activo y estamos geolocalizados, porque la inmensa mayoría de la gente no desactiva la aplicación de Google, por ejemplo, para no estar geolocalizado, eso hace que permanentemente estemos emitiendo información. Dónde nos detenemos, por cuánto tiempo nos hemos detenido, etcétera, etcétera. Y si luego a eso le asociamos, por ejemplo, el uso específico en un determinado momento hacemos en la sala del teléfono para consultar algo, ahí de nuevo comienzan a cruzarse información y datos que estamos proyectando. O sea, nosotros estamos proyectando datos sobre cuál es nuestro comportamiento dentro del museo, porque ya la inmensa mayoría de la gente no es capaz de colocarse delante de la experiencia estética sin el contacto de la tecnología, pero personalmente. La inmensa mayoría está permanentemente o chateando o enviando información, recibiéndola, mientras tiene la experiencia del museo. Es verdad lo que dice Manolo en cuanto a que los museos están empezando a generar sus bancos de información, el Big Data, que genera dentro de... Pero el desarrollo de esa información y su transformación en objeto inteligente implica que el analista de datos lo pone en comunicación de qué o de quién. Puede hacerlo efectivamente mediante el desarrollo de algoritmos que sean gestionados por managers con una visión utilitaria y economicista de esa experiencia, o puede generar modelos de matrices algorítmicas que sean basadas en filósofos, poetas, y que valoren las experiencias desde otra perspectiva y que ayuden al director del museo y al equipo que generan los comisariados la posibilidad de ir desarrollando luego itinerarios que no aparten las obras que no se vean, sino que a lo mejor den una oportunidad a esas obras que no se ven y tratar de explicar por qué no se ven. Y es generar nuevos juegos, porque una de las lógicas que precisamente posibilita el Big Data es la oportunidad de implosionar los relatos de los museos, generando nuevas trazabilidades. Y yo creo que eso es un elemento que está a disposición de los museos si quieren realmente convertirlos en objetos inteligentes ellos mismos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta discusión sabrosísima. Yo rescato varios elementos fundamentales de la conversación. Uno es la importancia de preservar la experiencia humana como tarea del museo, de la experiencia viva del ser humano. Otra, la preocupación por la cuestión de la identidad. Y otra también es la proyección en el mundo informatizado hacia el siglo XXI, con todas las ventajas y los retos, la comercialización, etc. Yo tengo una curiosidad, y es si en este dominio compartido, en esta experiencia de la cooperación, en el caso concreto del Museo del Barroco entre España y México, en esta necesidad de participar de los estándares internacionales en el área museística, pudiéramos hablar de una visión identitaria de los museos por áreas culturales. De otra manera, ¿existe en el mundo panhispánico una experiencia identitaria compartida que nos pueda habilitar a una visión museística distinta a la de otras regiones?
o esto es irrelevante para el desarrollo de nuestros museos hacia el siglo XXI. Ya me diste por vida. Ah, no, yo no necesito eso. Sí. Hombre, pues, mira, el problema cuando nosotros venimos a estos países tan avanzados es que ustedes ya van por allá y nosotros andamos por otra parte. Nosotros sabemos tan poco de nosotros mismos que es impresionante. En América Latina, en Iberoamérica. Tú y yo lo hemos discutido muchas veces. Nuestra propia experiencia histórica, quiénes somos, quiénes fuimos, a pesar de que todo esté lleno de información. Si es que está, la gente, y me preocupa mucho que sean los jóvenes, no la hilan, todavía no la entienden como un tema de identidad. Escuchando, por ejemplo, lo muy atinado de las 4 Vs y la necesidad de estar al día tecnológicamente. Nosotros en México el problema es que, además de que es muy caro, pero vale, y todavía no tenemos el suficiente número de personas expertas en estos nuevos discursos para la cultura y las artes en la tecnología contemporánea, es que lo que queremos es que nos entiendan mejor y que nosotros nos conozcamos más. En el caso concreto de Puebla, lo discutimos mucho. ¿Hasta qué punto queremos que la gente que consulta sobre el museo consulte o venga? Que venga a Puebla, ¿no? Lo discutimos muy fuerte. Puebla es una ciudad pequeña, somos 1 millón de personas en la ciudad y estamos rodeados de 35 millones de personas que pueden venir de México, nada más, que pueden venir un fin de semana largo y conversar con su mujer y enterarse que su hijo ya no está en la secundaria, sino que está en la preparatoria y que su hija va a tener un hijo. Hombre, bravo, y comer bien y todo esto. Y que vengan al museo, a los museos, que vengan a la ciudad y estén ahí. Y los novios se digan, te quiero mucho, mi amor, ahí. ¿No? Y que después vayan a decir, oye, tu padre se me declaró en el patio de ese museo hace 40 años, ¿sí? Porque la información es tanta, la electrónica, lo discutimos nosotros mucho, ¿te acuerdas en el barroco? Imagínate si nos íbamos a convertir nosotros en el leitmotiv de la informática barroca en el planeta Tierra. Pues hombre, es tal el volumen, y si tú estás en Tokio o estás en Buenos Aires, queremos que vengas a Puebla. Ya irás al Louvre o al Prado para conocer más a Caravaggio o a Velázquez, ¿no? Queremos que vengas. Y luego, ¿cuánto se sabe de México en el mundo? Pues nada. Estoy hablando en términos de las imágenes que quedan en el espíritu de la gente. Entonces, así como me fascinó lo que acabas de decir, esto de que te estén espiando en el museo, me parece que sepan si te paras o no enfrente, eso lo voy a escribir hoy en la noche. Qué horror, ¿no? Qué miedo me da, ¿no? Me suena, como ustedes ya están tan adelantados, ¿no? A lo mejor ya están viendo lo que va a pasar, hasta dónde me voy a parar, ¿no? Aunque yo sí lo puedo hacer tecnológicamente, sí tenemos cámaras por todos lados, pero nunca se me había ocurrido ir a ver quién se para frente a un cuadro, ¿eh? Yo lo voy a ir a hacer, pero no me importa, no sé si me explico, no me importa mucho, porque yo quiero es que venga alguien y que esté ahí, y que converse con su amiga, ¿no? Y que mande al otro después. Entonces, sí quiero subrayar esto porque lo he discutido en partes del mundo, en Asia. Nadie sabe de Asia en Europa. Si tú vas a... ¿Cuál es la imagen de Tailandia? Ya no te digo de China, pero ¿cuál es la imagen de Indonesia, el país musulmán más grande, más poblado del mundo? ¿Qué saben ustedes de Indonesia? De la vie quotidienne, de la manera de ser, del arte, de qué comen, cómo lo comen. Incluso les da un poco de miedo, les parece misterioso y peligroso, ¿no? Entonces,
Sí sí quiero subrayar que en ciertas partes del mundo, y esto en América Latina es muy fuerte, sí estamos todavía en el concepto, incluido el arte, en el que estamos identificándonos más bien de cómo somos y cómo lo podemos proyectar. Ahora, el proyecto iberoamericano, o sea, transatlántico, pues va muy lento para algunos de nosotros, ¿no? ¿Sí? Ves nuestros diarios y ves los de ustedes y te quieres mudar de planeta, porque parece que nos vamos a odiar todos contra todos todo el día, según lo ves, ¿no? Y la información de cómo somos, cómo estamos, qué estaba sucediendo, no pasa. Lo hemos discutido mucho ahora en Netflix, en todo esto. ¿Dónde están nuestros esfuerzos comunes? ¿Dónde están las series que hagamos juntos transatlánticamente? La historia la dejo amor, misterio, aventura. ¿Dónde estamos haciendo juntos estos? Acabo de ver, viniendo en Iberia, una película fantástica sobre España, sobre la época de Luis XV de Francia, pero está hecha por los franceses y los belgas. Y sale en Madrid, y ni un solo actor español. Y todos hablan en francés. Y lo pasa Iberia. Es muy interesante, ¿no? Entonces ves todo el reparto que es británica de España. Y pasa, la mitad de la película pasa en Madrid, pero todos hablan en francés. Y son actores franceses. Entonces, para nosotros en América Latina, ese ejemplo de la Unión Europea nos tira al suelo, porque entonces ya nosotros todo lo haríamos en inglés, ¿sí o no? Que es nuestro vecino pragmático que nos manda todas las instrucciones, Google, Poodle, Moodle, ¿no? Hágalo así, hágalo así. ¿Sí me sigue? Termino con los chinos, para variar, dijiste que yo ando en eso. Imagínense, y lo vivo mucho porque voy con frecuencia, el temor de la más antigua lengua escrita del mundo, que es el chino, que no es alfabética, el temor al telefonito que en lugar de poner los caracteres, pongas hi, ok, bye, que como lo están haciendo los chicos y las chicas. ¿Tú te imaginas que para ser más o menos no analfabeto te tienes que aprender 50,000 caracteres? Eso para empezar a hablar. Y aquí, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo pones la información de caracteres? Metes los 60,000, 70,000 caracteres y luego, ¿cómo los escoges? No, pues hay un alfabeto. Que la primera lengua, o sea, es una lengua no alfabética, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, la chiquilla aquí, entonces, ¿cómo le haces? Entonces, hay en el mundo también intentos muy profundos, no los quiero llamar conservadores porque entonces caigo en la política de ustedes en Europa, pero sí hay una preocupación por algunos de los excesos de actitudes muy contemporáneas vis-a-vis los que cada uno somos. ¿Me explico? O sea, nuestra identidad, ¿cómo la proyectamos? ¿Cuál va a ser la imagen? Por ejemplo, te lo preguntan los chinos. ¿Cuál va a ser la imagen de China que debe entrar a la globalización? Lo que han hecho no les gusta a ellos, ustedes no lo han ni visto. ¿Cómo entran a Netflix? ¿Cuál es la imagen de ellos hoy y de su civilización? Que se comparta universalmente y que les dejen de tener temor. Los europeos, los occidentales le temen a China muchísimo. Vean los periódicos. Dicen que están conspirando todo el día contra alguien. ¿Se han fijado o no? Ahora venían todos los periódicos de España sobre un señor que está preso, ¿no? ¿Por qué no hizo algo? ¿Cómo? El del Interpol. Pero eso sí se difunde, ¿no? Y la otra imagen de los que están trabajando todo el día, ¿qué sucede? Nada más en China yo ya ahí le acabo, 85 millones de millonarios. 85 millones de millonarios. ¿Dónde van a gastar su dinero? Termino. Probablemente ustedes no lo sepan. Vieron que el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, afortunadamente entra a su siguiente etapa. Bueno, el volumen del comercio legítimo, o sea,
basado en las estadísticas comerciales, México-Estados Unidos, es de $1 millón por minuto. ¿Lo sabían? $1 millón por minuto de comercio legítimo entre México y Estados Unidos. ¿No? Tenemos la frontera del mundo más concurrida. 1,5 millones de personas la cruzan legalmente todos los días. Viven unos de un lado y otros del otro, de los dos lados. Hay carriles express para ir a los hospitales en emergencies de un país al otro. Y sin embargo, la imagen es que vamos a hacer un muro, ¿sí o no? Entonces, no nosotros, ellos. Bueno, entonces, hay ahí un problema para los que tenemos esas identidades todavía poco conocidas sobre cómo usamos los museos y su mediática, que se genera de esas instituciones o de esos lugares o de esas experiencias estéticos, científicas, conceptuales, para compartir, primero para nosotros, porque todavía no sabemos bien cuál va a ser, y después al mundo. Perdón, pero no resistí entrar por ahí. ¿Alguna? A ver, ya. Bueno, lo mío no sé si es una pregunta o es simplemente una apreciación, pero un poco relacionado con lo que decían ahora de la experiencia física de visitar el museo, porque hablaban de Benjamin, de generar shock, y yo no podía dejar de pensar en que, obviamente, viviendo en el siglo XXI no puedes negar la tecnología, tienes que usarla, sería absurdo intentar resistirse a ella, pero por lo menos para mí no es lo mismo observar una imagen digital de una obra de arte que vivir la experiencia de ir al museo y visitar esa obra de arte, de tener el contacto no físico o literal con ella, pero sí de alguna manera físico, ¿no? Entonces, a mí como que me genera un poco de preocupación el hecho de que el querer tecnologizar tanto los museos acabe un poco comiéndose esa experiencia física del visitante, ¿no? Y que se pierda esa parte humana, esa parte de perder al personal del museo, el que te puede un poco, pues, no en una manera autoritaria, sino pues como mediador entre el público y esas obras de arte. Bueno, yo apenas sé utilizar el móvil, o sea que si hay un museo que no es, más allá del Big Data tecnológico, o sea, antes he hablado del anacronismo, que es fundamental, la materialidad de las obras, la experiencia, la multiplicidad de recorridos. José María ha hablado del cuerpo, o sea que la utilización, la necesaria utilización de la tecnología no va en absoluto al contrario. O sea, hay un elemento de resistencia que tiene la obra de arte. No es lo mismo, hablas de una pintura, pero no es lo mismo un poema, hay que hablarlo. O sea, la voz, hay cosas que son que nunca van a ser transformadas o no deberían ser transformadas en una imagen, ¿eh? Solo una cosita. Vamos a ver. Si el museo en el siglo XXI es una experiencia, y lo ha sido siempre, debemos ser capaces de generar experiencias. Es decir, yo creo que los museos en el siglo XXI tienen que hacer posible una experiencia virtual deslocalizada. Es decir, una persona debe tener capacidad para, y vuelvo a insistir, estar en Sydney y ver el Museo del Prado o ver el Museo Reina Sofía como si estuviera en el museo. Y hoy en día puede hacerlo perfectamente. Es decir, puede realmente deambular por el museo y elegir moverse dentro del museo. Y puede tener la experiencia de ver las obras. Esto tiene una potencialidad pedagógica, educativa, extraordinaria, porque hay muchísimas personas limitadas en su movilidad que de pronto tienen la posibilidad de acceder a esa experiencia. Pero es que tenemos que ir acostumbrándonos a que funcionamos en capas de experiencias. Hay quien quiere estar en su casa tranquilamente y no tenerse que desplazar a París para ver la Mona Lisa con 400 personas en la sala, todos de espaldas a los Rafaeles que hay. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que darle la oportunidad de ver él solo la Mona Lisa. Pero es que ahora mismo
a través de modelos de realidad aumentada y con aplicación del 5G, vamos a poder descubrir realidades que hasta el momento no conocíamos. ¿De acuerdo? Realidades como va a poder ser entrar en el cromatismo pictórico, sumergirnos en el cuadro literalmente y ver prácticamente la condensación atómica de los pigmentos. Y lo vamos a poder ver. Y va a ser una experiencia nueva, experiencias que no hemos tenido hasta el momento. Y habrá quien quiera practicarla y habrá quien quiera vivirla. Y debemos dar esa oportunidad. Y haciendo eso, iremos combatiendo los procesos de gentrificación y masificación de los museos. Porque probablemente vayamos a recuperar el espacio del museo, liberándole de estrés, es decir, de la presencia masiva de tanta gente, que querrá quedarse en esos otros itinerarios. Y otros muchos querremos tener la oportunidad de poder ver la obra dentro de un entorno de humanidad aumentada, gracias también a la tecnología, porque habremos podido a lo mejor diseñar previamente con una visión de realidad aumentada los cuadros que nos apetece ver. Y si tenemos tan solo media hora para visitar el Museo del Prado porque estamos de tránsito entre Ciudad de México y Berlín y tenemos unas horas en Madrid, podemos planificar nuestra visita al Museo del Prado durante media hora y elegir previamente qué obras queremos ver. Esas posibilidades de recuperar aliento espiritual, entre comillas, de recuperar la fuerza áurea del arte, como diría Benjamin, a la carta gracias a la tecnología, pero sin renunciar a la experiencia corpórea, es lo que nos puede permitir el arte. Y generamos capas de público distintas. Es decir, estamos de alguna manera recuperando espacios y creando nuevos espacios. Eso es lo que debemos ser capaces con una interpretación del museo como objeto inteligente, que creo que es una de las experiencias que tienen por delante los museos en el siglo XXI, considerarse a ellos mismos objetos inteligentes como dispositivos que tienen esa capacidad de portabilidad y de generar nuevos escenarios, creo que es una potencialidad absolutamente revolucionaria que puede dar mucha más vida a los museos y eliminar de ellos esa obsesión cuantificadora, ¿no?, y presencial para demostrar su éxito. Los éxitos pueden ser experiencias estéticas mucho más singulares y que van generando otro tipo de reconocimientos públicos, ¿no? En fin. Pues muchísimas gracias a José María Lasalle, Enrique Borja Villel, Jorge Alberto Lozoya. Y si me permiten, yo quisiera rogarle a Luis García Montero que nos haga el favor de cerrar el acto. Bueno, la verdad que el acto de esta tarde es un ejemplo de la fertilísima relación entre el Instituto Cervantes y el Centro de Estudios Mexicanos y la UNAM. Yo que he tenido un día muy largo porque hoy ha sido el patronato, y aquí me ven ustedes con corbata, y después de haber tratado con todas las instancias del Estado, la verdad es que he agradecido mucho el poder estar aquí. Y lo he agradecido mucho porque me parece que se han planteado cuestiones muy importantes y de mucha altura. Las tres intervenciones, la de Jorge Alberto, la de Manuel Borja y la de José María, me parecen que han sido intervenciones de mucha altura y que nos ayudan a reflexionar sobre la realidad en la que vivimos. Y la que me ayudan a mí a reflexionar es qué hace una persona como yo con corbata aquí como director del Instituto Cervantes. Yo me he hecho decididamente partidario de las instituciones y por eso estoy aquí. Este tipo de reflexiones, como profesor de literatura, como teórico de la literatura, me las había planteado ya en la función de las antologías, que ustedes saben que hay toda una tendencia teórica a analizar las antologías como espacio de museo y sobre la posibilidad de fundar un lugar donde se apueste por un legado.
Y en ese sentido, yo más que apostar por el no lugar, quiero apostar por el lugar, un lugar abierto y con derecho a la construcción, con valores y entre todos. Yo tengo que confesar que soy de los que mantienen el derecho a la melancolía dentro del canto a la modernidad. Quizá porque en todo el canto a la modernidad siempre hay su poquito de viejo. Y ese poquito de viejo nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, hace mucho tiempo el poeta Pedro Salinas escribió un poema que se titulaba Cero, para responder a los bombardeos de la aviación aliada sobre Italia y después para responder a los bombardeos atómicos de la aviación norteamericana sobre Japón. Y lo que venía a plantear Pedro Salinas es que si frente a un mapa abstracto hay alguien que tiene que apretar un botón, lo aprieta con mucha más facilidad y con mucha menos mala conciencia que quien está viendo y mirando a los ojos a la persona que se va a cargar. Y llamaba la atención de los peligros de sustituir la experiencia humana, la experiencia de carne y hueso, la experiencia del sudor, de la vida y de la muerte, por un plan digital que lleva, por ejemplo, a que los pilotos norteamericanos hagan bromas cuando bombardean Bagdad diciendo que están jugando y que esto parece un videojuego o unos fuegos artificiales. Es ya un debate que lo tenemos encima en el siglo XXI, pero que viene de lejos. Tiene su poquito de viejo. Y en ese sentido, pues yo me he hecho cada vez más partidario de las instituciones y de los museos. Y digo por qué. Porque también soy lector de filosofía, he leído a Alain Badiou y llamó la atención diciendo, cuidado que este canto al progreso del siglo XXI a lo que nos está devolviendo es a los orígenes del siglo XIX y a la libertad de los poderes salvajes. Y tanto antisistema lo único que está sirviendo es para que los poderosos tengan las manos libres y nos impongan la ley del más fuerte con el neoliberalismo. Y ahí se ancla todo, claro. A partir de ahí uno piensa, el tiempo, ¿lo podemos utilizar como una mercancía de usar y tirar o tenemos derecho a exigir el tiempo de duración, el tiempo humano? La cultura exige tiempo, si no la convertimos en un objeto de usar y tirar. Y además podemos entender la historia como un fluir de novedades que no dejan restos o como el relato de una experiencia humana que tiene su pasado y que nos compromete con el futuro. Y eso está en los museos. Y las obras de arte merecen recuperar su poquito de sagrado y de respeto o no. Porque si convertimos las obras de arte en ocurrencias de usar y tirar, pues ¿para qué las vamos a conservar? Pero quien quiere darle su valor a las obras de arte, pues quizá tenga que tratarlas con respeto y tenga que aprender a mirarlas en lugares hechos para conservarlas con el respeto que se merecen como huella del ser humano. Y para acabar arrimando el ascua a mi sardina, y la autoridad de los creadores. Es que hemos entrado en una dinámica donde parece que un comisario de exposición o un teórico tiene mucha más importancia a la hora de hablar de poesía que un poeta o a la hora de hablar de arte que un pintor, que es alguien que no tiene que molestarse en aprender a pintar, sino que puede tener una ocurrencia y solucionarlo todo con fotocopias. Yo me he hecho absolutamente partidario de las instituciones por dos cosas. En primer lugar, porque entre las manos libres de las élites y el rencor de sus víctimas, lo único que asegura la democracia son las instituciones. Eso es así. Hay mucha gente con mucho derecho a la indignación, pero será toreada por las élites como no haya instituciones democráticas
que aseguren los espacios públicos. Y en la financiación del arte, pues bueno, yo es que creo que vivimos en un mundo donde está siendo muy barato hacerse millonario, donde no hay nadie que quiera pagar impuestos, donde todo el mundo piense que pagar impuestos es reaccionario, y entonces, si el Estado no tiene dinero, ¿para qué invertir en el Instituto Cervantes? ¿Para qué invertir en el Museo Reina Sofía? ¿Para qué invertir en el Museo del Prado? Oiga, pues a lo mejor se trata de hacer que paguen sus impuestos la gente que de manera muy fácil se está haciendo multimillonaria, para apostar por instituciones que defiendan lo público, defiendan la dignidad del ser humano, no como mercancía ni como turista barato, sino como legado de una experiencia histórica que merece ser respetada. Y en ese sentido, pues es que creo que muchas de las reflexiones que nos están vendiendo como modernas nos están devolviendo a los orígenes del siglo XIX, más que creando un compromiso de futuro en el siglo XXI. Como esas son las preocupaciones de mi vida, como me creo, por utilizar el título de Rosana Rosanda, una muchacha del siglo XX, y como estoy representando una institución, pues comprenderán todo lo que me ha interesado esta reflexión, que ha empezado por el mundo en que vivimos y que ha acabado en la identidad. Porque como institución iberoamericana, eso es lo que me interesa ahora, la identidad. Yo soy muy poco partidario de las identidades fuertes que están enunciando ahora nacionalismos, totalitarismos, xenofobia, racismo. Qué peligrosas las identidades fuertes. Pero la alternativa, ¿cuál es? Perder la experiencia humana y someterse en la abstracción de un vacío donde nadie tenga nunca sentido de pertenencia, para comprometerse con una historia o simplemente con el sufrimiento de la vecina del quinto que no tiene para pagar la calefacción. Es que entre la propuesta homologadora de la globalización, de que todos somos iguales y no tenemos derecho a nuestra propia historia, y las identidades fuertes que están potenciando los totalitarismos y los racismos, pues podemos encontrar un punto intermedio que nos devuelva al conflicto, que es donde tiene que vivir el ser humano, no en respuestas totales, sino en el conflicto. ¿Qué decido yo? ¿Cuál es mi compromiso? Cuando digo la palabra identidad, cuando digo la palabra experiencia, cuando digo la palabra digitalización, cuando digo la palabra institución, porque el resultado de todo el pensamiento antisistema que con tanta fortuna hemos una y otra vez celebrado desde la universidad, y estoy pensando en Foucault, esa lógica del antisistema, para lo único que ha servido, perdiéndole el respeto a las instituciones, es para poner a este mundo en manos de personajes como Donald Trump. Y como no me gusta Donald Trump nada, estoy aquí, de chaqueta y corbata, defendiendo una institución, la identidad iberoamericana y la experiencia del ser humano que tiene derecho a resistir a los poderes salvajes del neoliberalismo que nos está vendiendo una idea de la libertad que no comparto en absoluto. Esta reflexión me ha servido hoy para seguir profundizando en todas las cosas que llevan años interesándome, y le agradezco mucho a la UNAM, a Andrés, a José María Lasalle, a José Alberto Lozoya y a Manuel Borja Villel sus reflexiones, porque a mí me han resultado de muchísimo interés. Muchas gracias a todos en nombre del Instituto Cervantes.